Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Este es un versículo que en el ambiente de la predicación yo lo llamo un versículo completo. Un verso o un pasaje que tiene un contenido sumamente completo para el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Lo primero que vimos es: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es muy sencilla esta parte, porque a lo suyo es obviamente a su misión, a su propósito, a lo que lo trajo aquí, que estaba relacionado con los suyos. Porque Jesús vino primeramente por el pueblo de Israel. Él no vino por los demás, Él no vino por nadie más. Él vino por Israel. Él vino porque estaba en el cumplimiento de una promesa hecha hacía varios miles de años por el Señor. Dios había prometido enviar a un Salvador, enviar una simiente que golpearía al diablo en la cabeza y traería redención a los hombres. Dios lo había prometido. Ellos le conocían como el ungido, como el Mesías, como el enviado de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Juan dice: Él vino a lo suyo, a lo que estaba escrito acerca de Él, la misión que el Padre le había encomendado, lo suyo. Y eso a lo que Él vino está relacionado con los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Los israelitas, los judíos, porque Jesús era judío. Fue enviado a ellos, nació como judío, creció como judío, vivió como judío en cierto modo, y vino a salvarlos. Pero los suyos le rechazaron. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? Porque no lo consideraron el Mesías. Muchas de las cosas que ellos esperaban ver y acciones que esperaban ver en Él, mensajes que esperaban ver, cosas que les parecieron contrarias a lo que ellos entendían que eran las características de su Mesías. Y entonces dijeron: este no reúne las cualidades, la forma en que Él actúa, la forma en que Él se refiere a nosotros, la forma en que Él vive. Mira qué hace, mira qué oye. Todo esto que tiene que ver con un estilo no concuerda con el Mesías que Dios iba a enviar. Entonces la conclusión de los judíos fue: Él no es el Mesías. Aún su primo Juan, estando en la cárcel, llegó a dudar un poco sobre ello y mandó a unos emisarios a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o todavía esperaremos a otro? Esa pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, ya tenía un marco de duda, de incertidumbre. Imagínense Juan Bautista mandando a preguntar si Jesús era el que había de venir, si Él era el prometido. Ahora imagínense los fariseos conviviendo con Él y creciendo en incredulidad cada día. Él no era para ellos. Entonces Él vino a lo suyo, a su misión. Vino a mostrar su amor, a rescatarlos, a sacarlos adelante, a volverlos a Dios. Pero ellos no le recibieron. Él vino principalmente a alcanzar a los judíos. Ellos eran los hijos de la promesa, ¿no? Y Jesús, en cumplimiento a la promesa que Dios les había dado,
estaba con ellos, pero no le recibieron. Y no le recibieron de manera general. Como nación no le recibieron, lo rechazaron. Hubo mucha gente que creyó en él, incluyendo sus 12 discípulos. Pero no solo habían 12. En el libro del apóstol Pablo a los Corintios, él dice que después de la resurrección de Jesús se le apareció como a 500 hermanos. 500 hermanos juntos. Entonces sí había muchos creyentes, no tantos, pero sí habían más de 500 creyentes. Gloria a Dios. Pero la nación en general lo rechazó. Lo rechazó. O sea, una parte sí creía, pero la mayoría no. Muchos creyeron en él, lo siguieron y lo adoraron. Y aunque muchos lo rechazaron, como le digo, Dios ya lo sabía. Dios, mirando todo el panorama futuro, Dios vio el rechazo de Israel, vio el endurecimiento de Israel, vio cómo lo iban a rechazar, vio que ellos mismos lo iban a crucificar. Dios vio todo. Pero dijo Dios: aprovechemos, porque hay un pueblo que me necesita, porque hay criaturas que yo hice, que yo amo. Voy a buscarlo. Y Jesús, cuando estaba vivo, lo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que buscarlas. A ellas también tengo que abrir mis brazos. A ellas también tengo que invitarlos. Esas otras ovejas somos nosotros. Tengo otras ovejas. Y finalmente dice: habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¡Wow! Gloria a Dios. Ese es el gran amor y la gran visión de Dios. Así que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron bien. A ellos les sucedió el endurecimiento para nuestra bendición. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, aquí empiezan algunas palabritas interesantes. Por ejemplo, a todos los que le recibieron, aquí entramos nosotros. Primero entraron todos aquellos, ¿va? Los suyos no le recibieron en general, pero viene la parte definida, la parte de reconocimiento de que no todos fueron, mas a todos los que le recibieron. O sea, todos aquellos, entre los miles y miles que lo rechazaron, hubo mucha gente también, no suficiente para dominar la mayoría, pero le recibieron. A todos los que le recibieron, primero ellos y también nosotros. También nosotros, porque nosotros también entramos en la categoría de más a todos los que le recibieron, ¿no? Porque estamos involucrados por la oración que Jesús hizo. Y te pido, Padre, por aquellos que van a creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra que ellos van a salir y van a predicar. Te pido también por ellos. Estaba pidiendo por ti, por mí, por nosotros. Estabas en su corazón. Vaya, ya te conocía. Dios ya te había visto, porque Dios nos ve particularmente y nos conoce por nuestro nombre. ¿Sí o no? Eres especial. Si tú ves el universo, eres un punto que ni vale la pena, ni se nota. En la medida que nos vamos, ahí estás tú paradito acá. En la medida que te vas alejando, te subes a un cohete y te vas alejando, el puntito desaparece. No vale nada, es un puntito. Somos un puntito, pero para Dios nos ve claramente. Conoce tu nombre. Y no solo eso, mas a todos los que le recibieron, a los que le iban a recibir y a los que le reciban hoy o en el futuro,
Dice la Escritura, les dio potestad. Potestad. Esa palabra está hermosa. Y la palabra que se usa ahí es una palabra que significa autoridad. Significa autoridad. De nada sirve la palabra que yo se las diga, ¿va? Pero porque pues no tiene ningún sentido, solo sería un ruido. Pero esa palabra significa autoridad. Autoridad es esa clase de poder que Jesús ejerció cuando estaba la tormenta en medio del mar y la barca se hundía y los discípulos tenían mucho miedo, y él se levantó y le dijo al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Dice la Escritura, y hubo grande bonanza, se calmó el mar. ¿Ve? O sea, esa potestad significa autoridad en el sentido de que Jesús no se puso a pelear con el mar, agarrarlo, o torcer el brazo al mar. No. Simplemente, o sea, no ejerció ninguna fuerza. Ni una fuerza para detener el movimiento de toneladas de agua que tiene que ver con el mar y todo eso, y los vientos, etcétera. No, párate y pelear y luchar con el viento. No. Simplemente habló. Eso es autoridad. No necesito mover, empujar nada. Cállate y enmudece. Y fue, listo. La creación obedeció. ¿Sí lo está viendo? Obedeció. De hecho, es la misma palabra, en referencia ahora en el hebreo, cuando la Escritura dice que dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Sepárense las aguas de las aguas. Y apareció el cielo y la tierra y el mar. Plantas verdes. Autoridad, potestad, lo mismo. O sea, no se usa ninguna fuerza, nada, solamente la palabra, potestad. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Solo por la palabra el Señor, vaya, Dios quiso que así sea y así fue. Así quiero que sea. Y a mí me parece maravilloso eso, porque dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo? Que dije: porque quiero y porque yo lo digo. Vaya, eres mi hijo. Punto. Y en ese momento hay una transformación gloriosa. Esto es impresionante. Es un milagro por la voluntad y por la autoridad de Dios. Simplemente cuando tú le recibes por su potestad, tú eres hecho hijo de Dios. Ahora, si no lo crees, es tu problema. Pero si lo crees, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. Somos hijos de Dios. Aleluya. Y así nada más. ¿Cómo no? No, así nada más. Por el puro afecto de su voluntad. No necesita, espérame, ahorita te voy a convertir en hijo de Dios. A ver, ¡pau! Te tira al piso, te corta te abre, te arranca el corazón y pone otro, te cierra y después te levanta. No hay necesidad ni de fuerza, ni de trabajo, ni nada. Simplemente eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Buf! ¡Aleluya! ¡Qué glorioso!
¡Qué glorioso! Y es poderoso, porque el Señor tiene esa autoridad para hacerlo. En eso consiste recuerda cuando Jesús ya está para irse y va a enviar a sus discípulos a todas las naciones para predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Y el que le recibiere será mi hijo. Wow, que eso está tremendo, ¿no? Y entonces Jesús dijo esto que él dijo: toda potestad, esa palabra es la misma. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Yo puedo hacer lo que yo quiera, y así será hecho. ¡Wow! Todo. No necesito empujar, no necesito quitar, no necesito usar ninguna herramienta. Solo porque yo lo digo, así es. Eso es potestad, eso es autoridad. Gloria a Dios. ¿Cómo la ve? Así que esa es la palabra. Y aquellos que le recibimos, ¿cuántos le han recibido a propósito? Aquellos que le han recibido, gloria a Dios, Él nos ha dado potestad, nos ha dado esa autoridad para ser hechos hijos de Dios. Ser hechos. Así que ser hechos, eso de ser hechos es llegar a ser. Y llegar a ser, usted ya entendió que llegamos a ser no por ninguna operación física ni nada, sino por su afecto de voluntad, por su autoridad y por su potestad, porque Él ya lo dijo y porque así quiso, y así, por eso soy su hijo. Listo. En este caso, el que no le guste, pues es su problema también, ¿no? Por eso es que no podemos discriminar a nadie, sino que el que está a tu lado, si tiene a Cristo, como decía aquel coro antiguo que cantamos, ¿no? Si en tu corazón tienes a Cristo, ¿se acuerdan de ese coro? Si en tu corazón tienes a Cristo, ahí está, ¿no? Pregúntale al que está a su lado: ¿tienes a Cristo? No le dé la mano hasta que le diga: ¿tienes a Cristo? Sí lo tengo. Dame la mano. Dele la mano, salúdelo. Si tiene a Cristo, dele la mano, salúdelo, es mi hermano. Si no tiene a Cristo, invítelo ahora a pasar acá. Aleluya. Glorioso. ¿Cuántos hermanos están aquí? ¿Y el que está a tu lado te ama? Ya se lo dijimos primero, ¿no? Gloria a Dios. Esta es una reunión linda. Gloria a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, nació en la raza humana, tal como nosotros nacimos en la raza humana. Cuando Jesús nace en la tierra, se convirtió en el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Tiene su contenido escatológico, profético y bla, bla, pero no voy a usar esa parte. Solo el término. Se volvió hijo del hombre en el sentido, como nosotros somos hijos de hombre, nacidos de mujer. ¿Se entiende? Ok, nacidos de mujer. Pero hay un nuevo nacimiento del que Jesús habló. Para este nuevo nacimiento del que Jesús habla, nuestra mente queda totalmente en cero. No entiendo de qué hablas.
Cuando Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y dice Nicodemo, ¿cómo será esto? ¿Cómo es esto? Ya estoy viejo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo? O sea, hay un reino de Dios, el cual lo forman los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los hijos del reino. Hay un reino de Dios y hay habitantes del reino que son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son parte del reino de Dios, y para ser parte de ellos necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer otra vez. Pero ¿cómo? ¿Y qué tan sencillo? ¿Qué tan sencillo? Solo tienes que recibir a Cristo, porque a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando tú recibes a Cristo, naces de nuevo. Cuando tú recibes a Cristo, te conviertes, recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo eres hijo de Dios? Es un milagro. ¿Cómo ocurre? No te lo puedo explicar. Jesús no lo explicó. Jesús dijo, bueno, mírate como el viento. Así le dijo a Nicodemo, le dejó más cuadrado. Yo nunca entiendo eso. Yo lo leo y digo, qué bonito está, qué lindo habla mi Señor. No lo entiendo. Este es como el viento. Sopla por donde quiere, y por donde quiere se va y viene, y tú ni en cuenta. Así es todo aquel que nace de nuevo. No lo entendemos, ni sabemos cómo ocurre, pero ocurre. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque Él quiere, porque Él quiso, punto. Así que cuando el diablo venga a reclamarle a Dios por qué te hizo su hijo, y a este por qué lo hiciste tu hijo, ¿no ves qué maleante? ¿Por qué lo hiciste tu hijo? ¡Qué maloso! Mira, este es lo peor de la humanidad. ¿Por qué lo hiciste tu hijo? Dios va a decir, porque quise. Listo. O sea que no hay ninguna razón por nuestro lado, No hay ninguna razón. Simplemente Dios quiso que tú fueras su hijo, su hija, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué fue lo que hiciste? Creíste que Jesús era verdaderamente su hijo, y dijiste, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Como dijo el apóstol Juan en su capítulo 20, en su evangelio, verso 20, dice, todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! Potestad. Solamente dijo, tú eres mi hijo. Como cuando yo me convertí a Cristo, le pregunté yo me acuerdo que nunca se me olvida, le pregunté al predicador, después de que me hizo orar y bla 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 y todo, yo le pregunté al predicador, porque no sentí nada. Y le digo, ¿es todo? ¿Es todo? Y me dice, sí, es todo. ¿Qué más? Pero en ese momento, cuando yo había recibido a Cristo, Dios dijo, mi hijo eres tú. El diablo tal vez dijo, un momento, ese vago, melenudo, peludo, drogadicto que está ahí, ese es mío.
¿Por qué? ¿Por qué lo agarras? ¿Por qué? Y Dios le dijo: porque quiero. Y listo. Y como dice el rey David, por eso Él es Dios y nadie le puede decir por qué haces esto. Así que el que está a tu lado, aunque te parezca que no lo merece, aunque te parezca, ¿por qué aceptó a este o a esta? No, yo si fuera Dios no lo hubiera. Pues sí. Pero vas a recibir la misma contestación del diablo. Porque así pregunta el diablo: pues ¿este por qué? Cuando Pedro preguntó, igualito preguntó, Jesús le dijo: ¿y a ti qué te importa? ¿Se acuerdan? El Señor es muy claro en las cosas. ¿A ti qué te importa? Porque Juan estaba detrás de ellos y dice Pedro: ¿y este qué? ¿Por qué no sé? ¿Qué te importa a ti? Déjalo. ¿No? Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Te molesta? Mejor dile: qué bueno que sigues al Señor. Dígale, atrevamos. Hoy es un día de decir cosas. Dígale al que está a su lado. Dígale: qué bueno que sigues al Señor. No, que sí. No te voy a decir el Señor: ¿qué te importa? Todos lo seguimos. Gloria a Dios. ¿No? Todo lo que seguimos. Y él sigue, así le dijo a Pedro: ¿qué te importa a ti? Tú sígueme y listo. Ok, Señor, sale. Y ahí vamos detrás de él. Eres su hijo, te ama, es glorioso el Señor. Entonces, amados, lo que acabamos de leer o de decir es que todo aquel que recibe a Jesús, Él le da la autoridad de nacer en su familia. Nacimos a la familia de Dios, ¿no? Así que no somos hijos de Dios por nuestro nacimiento natural, ¿verdad? No somos, por nuestro nacimiento natural no somos hijos de Dios, somos hijos del hombre. Y en lo espiritual tampoco éramos hijos de Dios, éramos hijos del maligno, porque las obras de nuestro padre hacíamos, ¿verdad? Pero cuando venimos a Jesús, ya no somos más hijos del maligno. Ahora vamos a una categoría mayor. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿de qué tipo? Ahí también hay algo muy interesante en esa expresión, hijos de Dios. Porque Jesús es hijo de Dios también. Y nosotros también somos hijos de Dios, pero ¿en qué forma? ¿Verdad? Porque la palabra griega, la escritura en griego hace una enorme diferencia. Por ejemplo, cuando se refiere a Jesús como hijo de Dios, en la palabra griega hay una diferencia. Significa hijo, pero no en el mismo sentido. Hijo significa hijo, huios, hijo unigénito. Aparte de ser el primogénito, es el hijo unigénito del Padre. Pero con respecto a nosotros, a los creyentes, a los hijos engendrados por la voluntad de Dios, y a los hijos que por su voluntad, por su potestad, nos llamó hijos. En la escritura se nos llama tecnón, que realmente quiere decir descendencia. Niño, pero descendencia, nacido. El plural es tecnoi, que es descendientes. Entonces, si esa palabra que se usa ahí, más a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados tecnoi o tecnón, hijo tecnón, pero ahí es tecnoi porque es plural. Fueron llamados
descendencia de Dios. Aleluya. Es maravilloso recibir a Cristo, ¿no? Así que cuando recibimos a Jesús, entonces Él nos da el poder de renacer, el poder de nacer de nuevo como descendencia de Dios, como descendencia del Altísimo. Es un milagro que ocurre por la fe, porque la Escritura dice: a los que creen en su nombre, a los que creen, no tienen ninguna duda, sino que estos confían y están ciertísimamente convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y a eso se refiere cuando aquel iba a decir filipino, aquel filipense, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gloria a Dios. Tú y toda tu casa. De promesa. Así que somos descendencia de Dios. Vaya, somos niños de Dios. Somos sus niños. En inglés los americanos usan la palabra children. Somos children of God, niños de Dios, descendencia de Dios. Jesús es hijo en una clara diferencia. Pero bueno, sabe, lo lindo es que es importante que sepamos qué clase de hijos somos en cuanto a lo que significa la palabra, porque en español no hay diferencia. Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, no hay mucha diferencia en nuestro lenguaje español, ¿verdad? Pero Dios tiene una enorme diferencia aquí en el lenguaje, y conviene que lo entendamos, porque existe la palabra herencia. Somos descendencia y seremos herederos también. Y eso es importante porque los hijos tienen herencia. Pero hay que entender bien cómo está el asunto de la herencia. Porque para declarar a alguien heredero, se podía declarar heredero a alguien que no era hijo. No era hijo, pero podía ser heredero. Como en el caso de Abraham, que le dice: oye, ya no me des más, porque de todo lo que tú me des no tengo a quién heredarle. O sea, no tengo a quién dejarle herencia. No tengo una descendencia para darle herencia. Quiere decir que como descendientes de Dios tenemos una herencia, pero no es una herencia porque ni modos, ¿verdad? Sino que Abraham dice: no tengo hijos, solo tengo este criado, solo tengo este esclavo damaseno llamado Eliezer. Entonces Dios dijo: es cierto, pero no será así. Tú tendrás un hijo. Y a ese hijo será el heredero, será tu heredero, tu verdadero heredero. Aleluya. No habrá esclavos heredando nada. Tendremos que ser, para ser herederos, necesitamos ser hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Eso es lo que Pablo explica. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Quiere decir, gloria a Dios, que estamos ante un principio de descendencia, un principio de descendencia. Cuando se te declara, vaya, ya avanzamos mucho más. Porque cuando yo vine a Cristo, cuando usted viene a Cristo y le recibe creyendo en Él, entonces Dios le da potestad de ser hecho, ¿qué? Hijo. Pero si lo dijera en griego, ¿sabe qué diría? De ser hecho teknón.
de Dios. Tecnón de Dios. ¿Qué quiere decir tecnón de Dios? Que eres heredero, pero que no puedes recibir tu herencia todavía porque eres niño. ¿Ya está entendiendo a Pablo? Está entendiendo a Pablo cuando Pablo dice que aunque es heredero, no puede recibir la herencia porque es niño. Necesita alcanzar la madurez, el crecimiento, porque entre tanto que somos niños, todavía no recibimos la herencia. Pero ¿somos herederos o no? Somos herederos, y no solo herederos, coherederos con Cristo, pero ahora somos tecnón. Qué privilegio y qué bendición. Pero para que usted vaya entendiendo cómo es que Dios está desarrollando este maravilloso plan. Así que vaya, con todo lo que usted ha escuchado hasta ahora, quiere decir que seremos coherederos con Jesús. Y hemos nacido de nuevo y somos legítimos hijos de Dios. Somos descendencia de Dios. Somos sus hijos por el nuevo nacimiento maravilloso que se dio cuando le recibimos por su potestad, porque Él quiso, porque nos amó. Bendito sea Dios. Así que todos aquellos que han confiado en Jesús, usted es un hijo legítimo de Dios. Usted es descendencia de Dios. Y tú también serás, oye, o sea, ya eres, pero todavía no. Serás heredero y coheredero con Jesús en el momento que se manifieste lo que vamos a hacer. Vaya, que ¿sabe quién también lo entiende mucho? El apóstol Juan, cuando en la primera carta, en el capítulo 3, dice: amados, y nos habla a nosotros, amados, ahora solo somos tecnoi de Dios. ¿Se entendió? Amados, ahora solo somos tecnón y tecnoi de Dios. Dice hijos de Dios, pero es tecnoi. Somos niños de Dios, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, aleluya, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Entonces alcanzaremos la categoría de hijos de Dios, hijos maduros, hijos que van a recibir su herencia gloriosa. Va a llegar el momento en que vamos a recibir nuestra herencia y vamos a ser coherederos con Jesús. Todo lo que Dios ha planeado darnos, va a llegar el momento en que nos los va a dar. Ahora solo somos tecnoi, y particularmente tecnón de Dios. Jesús es huios, pero va a llegar el día en que nosotros también seremos huios. ¿Me expliqué? ¿Y qué le parece? ¿No se siente contento? Hoy está entendiendo el desarrollo de cómo vamos a llegar. Pero ahora, óigame esto, ahora posicionalmente. Yo explico eso en posición y condición. Pero bueno, posicionalmente ahora ya somos hijos y ya somos herederos, coherederos ya por la fe. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser ni lo que hemos de recibir. Pero ha de ser maravilloso, porque mi gran apóstol Pablo dijo que cosas que ni siquiera nos hemos imaginado, ni siquiera las hemos pensado,
son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya, gloria a Dios. Son las que Dios ha preparado para todos estos tecnoi que le han recibido. Bendito sea Dios, creyendo en Él, recibiéndole, contrario a aquellos que lo rechazan. Usted, en lugar de rechazarlo, lo ha recibido. Pero si solo llega al templo y nunca lo ha hecho, no lo ha recibido, usted está en rechazo todavía. Tenga cuidado. Mejor asegúrese esta mañana. Así que, como por la fe y nuestra posición ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahora le voy a leer el verso que respalda lo que yo acabo de decirle. Gálatas 4 versos 6 y 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, que clama. ¿Cómo clama? Exacto. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo. Porque antes éramos esclavos. ¿Cómo que esclavos? Esclavos del diablo, ¿cómo que no? Servíamos al maligno. Pero ahora ya no somos esclavos, sino hijos. Ahora somos descendencia de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Esa es nuestra posición eterna en el Señor, ¿verdad? Aunque todavía no lo hemos recibido, no lo estamos experimentando todavía en su máximo esplendor, pero tú ya eres su precioso hijo ahora mismo. Ya puedes experimentar esa tierna relación con Él, con tu Padre. Ya tienes un Padre. Por eso quise hablarles de esto, para que hoy su corazón, su mente, su afecto se levante hacia aquel que le ha tomado por hijo amado. Porque por ser hijos tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos considera preciosos a sus ojos y que se complace, voy a decirlo, porque yo lo vi o lo veo cada día en la casa con mi nieta Emma. Dios se complace con tus pequeños intentos de caminar con Él. Esos esfuerzos que haces por dar pasos con Dios, Dios se alegra. Yo ayer comentaba, me reía porque veo a Emma casi corriendo, caminando y todo. Digo yo, wow, se va a poner peor esto en la casa. Digo, ver, ya tenemos que subir todo como cuando va a haber inundación. Y mientras más vaya creciendo, bueno, pero qué hermoso, te da una risa verla. Y cuando lo oyes hablar en lenguas, wow, dices, ¿qué es eso? Es fantástico. Dios se alegra, disfruta, así como nosotros disfrutamos el desarrollo de nuestros niños. Dios te ama tanto. Te ama tanto. Deberías estar feliz de que Él te ama tanto y conoce tus esfuerzos. Como dice el rey David, Él comprende tu debilidad, es compasivo con tu debilidad, se acuerda que somos polvo, decía el rey David. Es amoroso y compasivo con sus hijos pequeños. Y creo que nosotros deberíamos ser también así con nuestros niños, porque lo que Dios nos modela es para que nosotros lo hagamos y seamos como Él. Dios es el modelo de todos los padres que están aquí. Estamos aquí. Dios es el modelo. Él es bueno con nosotros. Amén.
Él es bueno y compasivo. Se acuerda que somos polvo. Alégrate con tus hijos, Padre. Alégrate. Alégrate con Él. Así que amigo mío, somos personas que hemos sido engendrados. Somos eternamente de Dios. Somos su santa descendencia, su descendencia santa. Somos, bueno, déjenme decirlo un poco como en la Biblia lo dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, su especial tesoro. Eso eres tú. Eso eres tú. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Ahora, no quiero terminar el romance que tenemos con Dios, pero sí hay que madurar y saber que el privilegio de ser hijos, aún en desarrollo, en crecimiento, en avance, aún nos dando nuestros primeros pasitos y gateando, y Él disfruta mucho cuando te ve gateando espiritualmente. Lleva responsabilidad, ¿verdad? Y el Padre, nuestro Padre, digo, ¿cuántos tienen por Padre al Señor? Nuestro Padre nos llama a comportarnos como sus hijos. Si son mis hijos, compórtense pues, ¿no? Como dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Ve cómo es Dios y así trata a tus hijos, tu familia. Gloria a Jesús. Así que vamos a terminar leyendo la escritura. Con eso termino. Efesios 5, del 1 al 8 y del 10 al 11. Con esto termino. Póngase de pie y lo leemos así, de pie. Wow. Efesios 5, 1 al 8 y 10 al 11 dice: sed pues, escúchalo, porque eso es para todos aquellos tecnoi que están aquí, para todos los renacidos, para todos los que son su descendencia, para todos aquellos que por su voluntad, porque Él quiso, los hizo sus hijos, por su palabra. Diga: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si hay un regalo que podemos darle a nuestro Padre amado,
es tomar en cuenta sus palabras, su anhelo, y darle un abrazo y decirle: gracias por ser mi Padre, gracias por amarme. Tú sabes que me esforzaré para ser tu hijo amado, y que tengas en mí contentamiento. Oramos, dele un abrazo al Señor y oramos. Padre, gracias. Gracias, mi amado Señor. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.